Bueno, buenas tardes. Les voy a hablar hoy de la impermanencia. Es curioso que esto de la impermanencia, que significa que pues nada permanece, todo nace y todo perece, pues me ha llevado a grabar con este 3 vídeos porque los otros han sido impermanentes, han desaparecido, no he sabido hacerlo. Así que eh, la realidad demuestra esto de la impermanencia. Bien, en fin, en cuanto a lo de la impermanencia, yo quería señalar que ya se habló de la impermanencia en la época presocrática, en lo que es la época axial, lo que llamó el filósofo Jasper la época axial, que abarca varios siglos. Entre ellos están varios siglos de antes de Cristo, aunque algunos amplían hasta la figura de Jesucristo, que en ellos están los presocráticos, está Sócrates, está Platón, Aristóteles, y bueno, de Oriente están personajes como Lao Tse, Buda, Confucio, etcétera, ¿no? Bien, entonces ahí digamos que en esa época, la época axial, hay como un vuelco de la conciencia en el sentido de una amplificación de la conciencia, en el sentido de ser capaz de ver la realidad de otra manera. Y ese ser capaz de ver la realidad de otra manera nos ha llevado hasta ahora. Los inicios de la civilización occidental están en Grecia. Los inicios del budismo y del taoísmo están en Buda y en Lao Tse, ¿no? Y entonces, y luego los inicios del cristianismo están en Jesús de Nazaret, cuando se une con la filosofía o el pensamiento cristiano, griego, ¿no? Bien, entonces, habría que señalar que la filosofía presocrática, pues no es una filosofía conceptual, no es eso que nos han contado de que haya un logos, una razón separada del mito, y que el mito sea como un cuento, como un engaño, no. El mito es una narración del mundo, igual que el logos es una narración del mundo. Entonces, cuando está emergiendo la filosofía, pues hay una mezcla de ambas cosas, y hoy en día sigue habiendo una mezcla de ambas cosas, ¿no? El caso es que en aquel momento el hombre estaba todavía muy apegado a la naturaleza y a la tierra, aunque ya estábamos en el bajo neolítico, y por tanto la separación entre hombre y tierra estaba bastante clara, aunque digamos no había una escisión, no había una separación total como se produjo en la modernidad, ¿no? Bien, pues hay un filósofo, el que yo quería señalar, muy, que dice cosas muy similares a las que va a decir la filosofía oriental, concretamente Buda. Y serán los dos de los que hablaremos hoy, de Heráclito, el presocrático Heráclito, filósofo del devenir, y Buda. Entonces, lo que yo quiero explicar es, desde el punto de vista teórico, qué es la impermanencia, y desde el punto de vista práctico, es decir, desde el punto de vista ético y espiritual, qué consecuencias tiene la impermanencia de lo que hay. ¿Vale? Bien, entonces Heráclito es denominado el filósofo del devenir. Todo pasa y nada permanece. El mundo es un eterno fluir de todas las cosas. No te podrás bañar 2 veces en el mismo río. Él escribe en forma de aforismo. Lo llamaban Heráclito el Oscuro,
porque claro, no hacía demostraciones, sino que lanzaba pensamientos sueltos que eran, digamos, como enigmas, ¿no? Que había que resolver, ¿no? Frases que tienen un pensamiento oculto y mientras más indagas en él, pues más profundizas en ese pensamiento, ¿no? Entonces, la realidad para Heráclito es un fluir de todo, un fluir de los opuestos, lo frío, lo caliente, lo frío. Es decir, ni existe lo frío sin lo caliente, ni el día sin la noche, ni el bien sin el mal, sino que hay un eterno fluir de un lado a otro. ¿Eh? Y esa es la realidad, un fluir constante de todos los contrarios. La imagen de la realidad es la del río, ¿no? Pero la imagen de la realidad también es nuestra imagen. Nosotros somos también ese río. Nosotros somos ese río. Porque nosotros somos parte de la realidad. No estamos escindidos de la realidad. No nos pensaban como fuera de la realidad, sino como seres dentro de la naturaleza. ¿Eh? Eso de el hombre separado de la naturaleza vendrá con el cristianismo, con el mito fundante de Génesis, que es otra cosa, ¿no? Bien, entonces, el pensar que el mundo es un eterno fluir es la impermanencia. No hay nada que pueda permanecer. Todo fluye, nada permanece. Entonces, cuando se dice que nada permanece, lo que se está diciendo en el fondo es que no hay cosas, que hay sucesos. Algo parecido a lo que ocurre en la mecánica cuántica, que no se habla de cosas, sino que de lo que se habla es de sucesos. Aunque la comparación es muy distante y habría que matizar muchísimo, ¿no? Pero, en definitiva, cuando no hay cosas, no hay seres constituidos, pues lo que tenemos son sucesos y todo suceso es un fluir, es inconstante y todo lo que es inconstante es impermanente. ¿Eh? Esa es la cuestión de Heráclito cuando habla de el eterno fluir de todas las cosas, a lo cual se le llama el devenir. Heráclito es el filósofo del devenir. Todo pasa, nada permanece, hay una armonía de los opuestos, pero él dice incluso que la armonía no manifiesta, es decir, la que no vemos, es más profunda, es decir, es más importante que la armonía manifiesta, es decir, la que vemos. Nosotros vemos el día y la noche, pues aquello que hace que ocurra el día y la noche es la armonía no manifiesta, la que no vemos. Y esa es la importante. Eso es muy parecido al Tao Te Ching, cuando se dice que el Tao que no se puede nombrar es el Tao. Y el Tao que se nombra, por ejemplo, el día y la noche, el eterno fluir del día y la noche, pues eso no es el Tao, es una manifestación del Tao. Y curiosamente, por volver a la mecánica cuántica, pues resulta que el físico Bohm habla de el mundo explícito, que es el que podemos observar, que procede de un mundo implícito, que es la realidad más allá de lo observable. También muy similar a aquello que decía Kant de la realidad como cosa en sí y el fenómeno que procede del griego, que es phenomenon, como aparecen las cosas, ¿no? Entonces, es muy importante ese concepto de impermanencia del ser,
porque no hay ser, hay devenir. Y si no hay ser, no hay seres. Y si no hay seres, toda la naturaleza, la fisis, es un fluir. Y nosotros, como parte de la fisis, somos un fluir. Estamos y vamos a dejar de estar. Pero no estamos ni siquiera como cosas. En cada instante, que no es una cosa, sino un fluir infinito, ¿eh? Estamos cambiando, estamos fluyendo, ¿no? Es decir, no somos permanentes nada. Somos, digamos, como utilizaba la terminología de otra filosofía, contingentes. ¿Vale? Bien, entonces Buda también establece el concepto de la impermanencia y va a ser un concepto fundamental en su pensamiento, en su filosofía. Cuando hablo de budismo, siempre hablo del pensamiento budista, de la filosofía budista o de la ética budista. No me refiero al budismo como fenómeno religioso, porque la religión es una institución ritualizada, etcétera, etcétera, y eso no tiene que ver directamente, aunque sí tiene que ver, pero no directamente con el pensamiento, ¿no? Y con la espiritualidad del budismo. Aunque haya espiritualidad en la religión, pues no tiene nada que ver. Y la filosofía, pues es una conceptualización de cosas que más o menos pudo haber dicho Buda, igual que en el cristianismo pasa con Jesús de Nazaret, hay una conceptualización de cosas que pudo decir Jesús de Nazaret y una filosofía a partir de esa conceptualización, ¿no? Pero lo importante es la praxis, es decir, la acción, el cómo viven aquello que están diciendo. Lo importante no es lo que dicen, que se puede después discutir intelectualmente y no está mal y es interesante, eh, sino que lo que les interesaba realmente a estos señores, ya sea Buda, ya sea Jesús, ya sea Heráclito y tal, es enseñar una manera de vivir. Concretamente Buda es enseñar que se puede eliminar el sufrimiento. Ya hablaremos en otro lugar de las 4 nobles verdades, ¿no? Bien, entonces lo que nos viene a decir de la impermanencia eh, lo saca de su vivencia, bueno, como todo, de su vivencia en la juventud. Y es que cuenta su vida legendaria, ¿no? Que Gautama, el Buda, estaba encerrado en el palacio, su padre no lo dejaba salir para que no viese cómo era el mundo realmente, que existía la muerte, la agresividad y la enfermedad y tal, ¿no? Entonces Buda sale y contempla los males del mundo, es decir, la oposición, los opuestos de lo que él vivía en su palacio, y se da cuenta de que hay enfermedad, de que hay agresividad y violencia, de que hay guerras, de que hay sufrimiento, y se da cuenta por último de que las personas mueren, de que hay muerte. Entonces esa última percepción es lo que le lleva directamente, junto con todo lo demás, claro, es lo que le lleva a la impermanencia. Es decir, todo nace, pero todo lo que nace muere. Y todo lo que nace en el momento de nacer está ya muriendo, porque es un proceso de transformación en otra cosa y un momento
un momento de esa transformación, de ese fluir es el de la muerte, igual que otro momento de ese fluir es el del nacimiento. Entre el nacimiento y la muerte está aquello que llamamos vida, pero esa vida es fluir, es impermanente. No hay nada permanente. Sin embargo, creemos que hay permanencia. Es todo lo contrario. Creemos que hay cosas, pero no hay cosas. Entonces, claro, el problema que nos encontramos es el problema de cómo hemos caído en ese engaño. Es decir, ¿por qué estamos digamos, en ese velo de malla? ¿No? Bien, como ya sabemos y veremos, hay tres venenos del alma y el primero es el de la ignorancia. La ignorancia es el no saber que no sé. No es cuando le decimos a alguien, tú eres un ignorante. No, eso ahí queremos decir de forma insultante y tal, que no sabe nada. No, la ignorancia es que uno no sabe que no sabe. Y si uno no sabe que no sabe, pues no puede arreglar la situación. Permanece en ese estado de no saber, como si supiese, dando las cosas por hecho, cuando realmente no hay nada que se pueda dar por hecho. ¿Eh? Y ese es el escepticismo que subyace al budismo, igual que el escepticismo que estaba en Sócrates y que después se desarrollaría en Grecia, ¿no? Sócrates cuando dice, solo sé que no sé nada. Lo que está estableciendo es el principio escéptico, es decir, he dudado de todo, que es el escéptico, el que busca. Y cuando me he dado cuenta de que todo lo que yo creía saber, todo, ahora iremos viendo, ¿no? Todo lo que yo creía saber, pues no es. Pues entonces me he dado cuenta de que realmente soy un ignorante. Entonces, al darme cuenta de que soy un ignorante, pues me doy cuenta de mi no saber y entonces sí le puedo poner solución. A ver qué puedo hacer. A ver dónde nos lleva esto de la impermanencia, porque nuestro sentido común nos dice que las cosas son permanentes, que hay cosas aquí fijas y tal, ¿no? Que existe un yo, que existe un mundo externo, que existe un cuerpo físico, que existen unas emociones y unas ideas y tal, ¿no? Bien, pues todo proceso espiritual, todo proceso filosófico, todo proceso de conocimiento interior, eh, para, para que se produzca un cambio y una transformación que después afectará al mundo. Ya trataremos también ese tema de sanarnos a nosotros mismos para sanar al mundo, sanar nuestra conciencia para sanar al mundo, pues comienza, decía, por una autoindagación. Ese es el caso de Sócrates, el caso de Buda, el caso del Vedanta Advaita, y todos empiezan por la misma pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Claro, aparentemente y desde el punto de vista del sentido común, la respuesta es muy sencilla. Pues, ¿quién voy a ser yo? Pues mi cuerpo físico no lo ve, ¿eh? Mis emociones, mis pensamientos, mi estado de ánimo, eso soy yo, ¿no? Bien, pues entonces ahora habrá que autoindagar
para ver realmente si yo soy eso o no. Bien, y entonces, pues, comienzo ese proceso de autoindagación y observo el cuerpo y me pregunto si yo soy el cuerpo, mi cuerpo físico. Veo que mi cuerpo físico está continuamente cambiando, desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, con algo que esté cambiando continuamente, que está fluyendo, yo no me puedo identificar porque cada vez es una cosa distinta. Es decir, hay un cambio total, ¿no? Ahora bien, puedo decir, bueno, pues yo soy mis emociones, ¿no? Yo soy mi alegría, mi tristeza, mi odio, mi amor, mi ira, eso soy yo, ¿no? Mis emociones. ¿Vale? Pero precisamente las emociones se caracterizan porque están continuamente cambiando. Ahora me puedo mostrar muy iracundo, lleno de ira o lleno de tristeza, pero esa tristeza me ha llegado, igual que me ha llegado se me va a pasar. La ira le ocurre igual, el odio, el amor, todo, todas las pasiones, igual que vienen, van, yo las siento además como que van, se van, aunque haya veces que se queden demasiado, que me hagan daño, pero bueno, no hay permanencia de ninguna de las maneras. Yo no soy esa tristeza, es decir, yo no me... No, si intento identificarme con mis emociones, sé que hay algo más además de las emociones porque las emociones están cambiando, ¿no? Y con las ideas, lo que yo pienso. Bueno, pues ideas tenemos pocas. Generalmente la mayoría no tienen ideas. Tienen opiniones, conocimiento consuetudinario, es decir, el acuerdo común de lo que la gente cree, ¿no? Pero no tienen ideas, sino opiniones. Y luego tienen o tenemos muchas creencias. Creencias, es decir, de creencias de cómo funciona el mundo, cómo funcionan las relaciones humanas, cómo funciono yo. Es decir, creo que me conozco, pero hay una gran parte inmensa de mí mismo que no sé, que no conozco, que además tiene un nombre que es el inconsciente, y además que es muy curioso. La gente lo conoce, pero yo no. Y entonces eso me puede producir problemas si no hago una autoindagación, ¿no? En fin, que mis ideas también cambian, aunque estén basadas en la razón, argumento y tal, resulta que cambian y yo no me identifico con las ideas, ¿eh? Luego tengo opiniones. Con las opiniones, pues solemos identificarnos, ¿eh? Y eso no es bueno, porque cuando uno se identifica con las opiniones, resulta que yo no tengo opiniones, sino que las opiniones me tienen a mí. Y entonces las opiniones se convierten en tiranas. Pero cuando las opiniones se convierten en tiranas, resulta que yo me convierto en un fanático, porque las defiendo a capa y espada sin ningún tipo de argumentación. Y claro, cuando eso ocurre, pues caemos en el fanatismo nos lleva a la violencia y la violencia nos lleva a la guerra. Y en su estado extremo, como conocemos de toda la historia, sobre todo en esta última etapa, este último siglo, nos lleva al genocidio, a el exterminio del hombre por el hombre, de forma indiscriminada y sin ningún tipo de argumento ni de nada, aunque no hay ningún argumento para eliminar a ningún otro ser vivo y menos un hombre, ¿no? Bien, entonces
tampoco soy mis opiniones. Y si creo ser lo que es lo que ocurre generalmente, pues no es bueno. No es bueno y da lugar al segundo veneno del alma, que es la violencia, ¿no? Y entonces no me puedo identificar con mis opiniones ni con mis creencias. Ya hemos visto que las opiniones se convierten en creencias. Las creencias también son todo aquello que creemos que son las cosas y que soy yo, porque lo he aprendido, digamos, por ósmosis, se ha calado en mí, en lo que se llama el proceso de socialización. Socializando a lo largo de la historia del mundo. Y entonces, pues ese proceso de socialización me ha llevado a tener un sistema de creencias para interpretar el mundo e interpretarme a mí mismo, ¿no? Pero es un sistema de creencias. Y hay muchos sistemas de creencias. Si nos apuramos, tantos como personas, pero bueno. Entonces, yo no me puedo identificar con las ideas, las opiniones, las creencias, las emociones, pero es que ni siquiera me puedo identificar con el yo, con lo que yo llamo yo. ¿Por qué? Porque lo que yo llamo yo está continuamente cambiando. Si resulta que lo que yo llamo yo está identificado, yo creo que está identificado con las ideas, las emociones, el cuerpo físico, el mundo externo, etcétera, etcétera, pues si todo eso está continuamente cambiando, si todo eso está continuamente cambiando, ya no hay un yo sustancial, sino que realmente ese yo no es más que una confabulación, como dice el neurofisiólogo Gene, no es más que una confabulación del cerebro para ordenar el conjunto de experiencias y sensaciones que tenemos, que nos vienen tanto del exterior, a través de los sentidos, como del interior, a través de nuestro sentido interno y de todo lo que tenemos en el cerebro, memorias, ideas, etcétera, etcétera, lo ordenamos desde un yo que no hay. Simplemente el yo sería la estructura, no una sustancia. Pero claro, confundimos la estructura, que es además impermanente, está continuamente cambiando, la confundimos con una sustancia, con una cosa. Eso nos ha servido, desde el punto de vista biológico, nos ha servido para sobrevivir en la naturaleza. Está muy bien, porque si no, no estaríamos aquí, ¿no? Pero no quiere decir que eso sea la verdad, perdón, la verdad no, que eso sea la realidad. Eso es un mecanismo de adaptación, que desde el punto de vista de la ciencia es objetivo. Y es una verdad, entre comillas, una verdad científica. Entonces ya el Buda, hace 2500 años, se dio cuenta de que no había yo. Si me pregunto quién soy, pues yo soy, como decía Jung, un haz de percepciones. O como diría Buda, yo soy experiencias que fluyen, experiencias que cambian. Y claro, las experiencias que fluyen y que cambian, yo estoy pegado a ellas, es decir, soy eso. No hay un yo que tenga esas experiencias, sino solo hay experiencias que cambian. Y cuando solo hay experiencias que cambian, lo que hay es vacuidad. Todo es vacuidad. Claro, y si todo es vacuidad, resulta que no hay un yo. Pero esa vacuidad no es la nada, como concepto filosófico occidental, sino que esa vacuidad es plenitud, pero no una plenitud estática,
de cosas, sino un suceso, un eterno juego, un eterno fluir siempre de lo mismo, un continuo emerger o un surtidor de novedades, como decía Popper cuando interpretaba la mecánica cuántica, ¿no? Es decir, es pura plenitud, la vacuidad es pura plenitud. Y esa vacuidad experimentada, vivenciada como pura plenitud, cuando meditamos o cuando somos capaces de llevar el estado meditativo a la presencia diaria, al estar en el mundo presente, es decir, en la eternidad, no en el pasado y el futuro, que estamos siempre pensando en el pasado y el futuro, sino en estado de presencia, pues esa vacuidad la experimentamos, la vivenciamos, no experimentamos desde el punto de vista de la experiencia científica, sino experiencia experiencial o experiencia vivencial interna. La experimentamos vivencialmente como plenitud de ser. Eso es ser, con mayúscula. O eso es vida, con mayúscula. Esto es lo importante de la impermanencia. La impermanencia que nos lleva a la vacuidad resulta que nos lleva a la plenitud. En el proceso de autoindagación. Proceso que hay que hacer primero con el entendimiento y después vivencialmente. Porque lo que nos interesa es una forma de estar en el mundo. Y esa forma de estar en el mundo es sabiendo, pero no con el intelecto lógico, que eso es prioritario y es necesario, sino con cada una de nuestras células, que todo es impermanente, incluidas nuestras células, claro. Bien, que todo nace y todo muere. La mejor manera de prepararse para la muerte, saber que está uno muriendo. Vivir es estar muriendo. Por eso decía el Buda que la mejor meditación que se puede hacer diariamente es meditar sobre nuestra propia muerte y la muerte de nuestros seres queridos. Y luego la muerte de todas las cosas, ¿no? De todos los seres, perdón, sintientes. Bien, pero claro, esa impermanencia que nos lleva a la vacuidad, que nos lleva a la plenitud, por tanto, a lo que llamaríamos estados sutiles de conciencia o estados no duales, a su vez nos lleva a otra enseñanza. Esa sería una vivencia ontológica del ser que nos iluminaría, nos llevaría al camino de la sabiduría. Y la otra enseñanza de la impermanencia es que si todo es impermanente y yo soy impermanente, ¿qué sentido tiene el deseo? ¿Qué sentido tiene desear? Si todo lo que vamos a desear o todo lo que deseamos es impermanente, está cambiando, fluye, desaparecerá, lo vamos a perder. Pero es más, ¿qué sentido tiene desear y apegarse a algo que cuando deseamos y nos apegamos nos convertimos en esclavos de aquello que deseamos y nos apegamos? ¿Qué sentido tiene cuando nuestro yo también es impermanente? No es una sustancia, no es una cosa que desea algo, sino que es fluir. Entonces,
ahora deseo A, después deseo B. Y ya no estoy satisfecho con A. Por tanto, el apego y el deseo me lleva al sufrimiento, que esa es la segunda noble verdad de la que hablaremos. ¿Verdad? Y entonces, claro, es una cuestión que nos lleva a, un, a una concepción ética y antropológica del hombre ¿eh? que nos lleva o nos conduce, digamos, o nos pone en el camino de la espiritualidad, que empieza por el desasirse, que empieza por el desapego, como dicen los evangelios, ¿no? Abandónalo todo y sígueme. O abandónalo todo, a tu padre, a tu madre, a tu riqueza, a tu hermano, a tu mujer, carga con tu cruz y sígueme. Carga con tu cruz significa con el esfuerzo que significa desapegarse. Porque uno no se desapega de una vez. De repente, ¡fum!, ya está. ¡Hala! Ya me he desapegado de todos mis deseos, tanto del mundo externo como de las relaciones personales, como de las emociones y sobre todo me he desapegado del deseo de pensar y de creerme que yo soy un yo. Y además un yo muy importante, porque claro, yo soy importante. ¿eh? No solamente que haya un antropocentrismo, el hombre del centro, sino que hay un antropocentrismo individual, es decir, cada uno nos creemos el centro del universo. Ya hay que estar en la ignorancia, es decir, que hay que estar en el no saber que no sabemos nada. ¿no? Bien, entonces, eso nos pone en el camino de la espiritualidad. Antes de utilizar la palabra desasimiento, que me parece maravillosa, que la utiliza la mística cristiana, sobre todo el maestro Eckhart del siglo XIV alemán, ¿eh? Desasirse, si está asir, escoger, es soltar. Suelta las cosas. No necesites de las cosas. No necesites pensar que tú eres un yo que necesita. No necesites pensar que tú necesitas a alguien para vivir. Porque para empezar lo vas a esclavizar, pero eso es otro tema que sería el del amor y todas esas cosas así, ¿no? Para empezar lo esclavizas porque lo quieres convertir en un objeto y no le das la libertad de que sea un sujeto, ¿verdad? Bien, entonces suelta el desasimiento, suelta tu yo, déjalo caer, descansa. Igual que en la meditación empezamos por la relajación, dejemos caer junto con el cuerpo nuestra mente, nuestro yo. Dejémoslo descansar. Soltemos. Y cuando soltamos, cuando nos desapegamos, cuando nos desasimos, poco a poco nos vamos liberando. Porque todo deseo, todo apego, todo estar asido, cogido a, es un estar atado a, es un estar esclavizado a. Sin embargo, si yo lo suelto, dejo de estar esclavizado y dejo de estar en la estructura
de la mente. Rompo la estructura de la mente y amplío mi conciencia. Entonces, si os dais cuenta, esa otra vía del desasimiento me lleva al mismo estado de plenitud, de la impermanencia y la vacuidad. Y ese sería la liberación y la iluminación, ¿no? Me gusta más la palabra liberación porque en realidad lo